buenos días, queridos hermanos. Os mando un abrazo aquí desde el otro lado de la pantalla. Deseo que el Señor os bendiga grandemente vuestras vidas y sobre todo que la palabra de Dios produzca frutos en vuestros corazones, en vuestras vidas. Vamos a orar un momento para pedir al Espíritu Santo, pedir a Dios que venga a darnos claridad, sabiduría en este momento cuando vamos a estudiar. Estamos con la serie del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca el capítulo 13 y espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias por tu cuidado, tu bendición. Gracias, Señor, por estar interesado en nuestra salvación, por estar interesado, Señor, en que te podamos conocer cada día más, para amarte cada día más. Gracias, Señor, por revelarnos también las cosas del futuro, Señor. Es gracias a tu palabra que podemos estar seguros las cosas que acontecerán, Señor, y gracias por tu palabra, porque también nos has hablado, Señor, desde la antigüedad, Padre. Gracias por ello, Señor, y queremos que en este tiempo tu Santo Espíritu se mueva con libertad, que sea nuestro maestro, que sea nuestro guía, que sea nuestro jefe. Señor, gracias por ello, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues habíamos estudiado el capítulo 12. Quiero llevarte solo por dos pasajes para recordarte de qué se ha tratado el capítulo 12. El capítulo 12, verso 3, leemos, dice, y también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que este gran dragón escarlata, en el verso 9 nos lo aclara y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que este personaje, que es la serpiente antigua o el gran dragón, vemos que aparece en el capítulo 12, pero ahora en el capítulo 13 vamos a ver a las dos bestias. ¿Quiénes son estas dos bestias o qué son exactamente estas dos bestias? Y vamos a ir un momento, entonces, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 2. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, este dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿quién es esta bestia? Esta bestia, para entender esta bestia, tendremos que ir ahora al libro de Daniel. El libro de Daniel nos habla de la visión acerca de cuatro bestias. Daniel nos revela el misterio que está en el futuro, pero Dios le habla acerca de estas cuatro bestias que serán cuatro reinos. Y vamos a leer Daniel capítulo 7, del 4 al 7. Y
dice el verso 4, la primera bestia era como león. Habíamos leído también en el capítulo 13 que tenía también, dice, dientes como de león. El verso 5 de Daniel nos dice, he aquí la segunda bestia semejante a un oso, al igual que el capítulo 13 de Apocalipsis. En el verso 6 nos dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Así que león, oso y leopardo es exactamente lo que también nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis. El verso 7 de Daniel 7 nos dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Y lo describe a la cuarta bestia y dice, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. También ese detalle nos da en capítulo 13 de Apocalipsis. Vuelvo un momento al capítulo 13 de Apocalipsis. Nos dice que esa bestia tenía también 10 cuernos, ¿vale? Que además era semejante a un leopardo, sus pies de oso, su boca como de león. Así que era una bestia, y esta bestia que la verdad es como mezcla de diferentes bestias, es exactamente también lo que nos narra aquí en el verso 7 del capítulo 7 de Daniel, que nos dice, era diferente a todas, espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos. Así que esta es la visión que le está dando Dios a Daniel. Y el verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, Este cuerno pequeño dice que salió de en medio de los 10 cuernos que tenía la bestia, y se hizo grande. Este cuerno se hizo fuerte en el sentido de que parecía más fuerte que los otros cuernos, y hablaba cosas grandes. Verso 11 nos dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, el cuerno hablaba grandes cosas, dice, y él se quedaba asombrado de ver lo que hablaba ese cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Dice el verso 21, y este cuerno, hablando del mismo cuerno, el cuerno pequeño, dice, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que vamos a recordar, este cuerno pequeño
hacía guerra contra los santos y los vencía. De tal forma que toda esta visión a Daniel le queda perplejo de cómo está viendo él lo que Dios le está revelando. Y ahora en el verso 17 de Daniel va a empezar a decirnos qué es exactamente, qué son o qué representan estas bestias. Dice el verso 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, cuando dice 4 grandes reyes, está hablando de 4 grandes imperios. 4 grandes reyes. ¿Cuáles son esos 4 grandes reyes? Esos 4 grandes reyes nos los aclara el mismo libro de Daniel y nos dice que son, primeramente, la primera bestia es el imperio babilónico. Después del imperio babilónico vienen los medos persas y derriban al rey del imperio babilónico. Y ellos se hacen grandes. Y estas son la segunda bestia, el imperio medo-persa. Pero dice que luego viene una tercera bestia, y esa tercera bestia es el siguiente imperio que va a derribar al imperio medo-persa y va a ser el imperio griego. Todo esto es historia. Pero Dios le está revelando la historia que va a acontecer y todo aconteció tal como fue revelado a Daniel. Cuando Alejandro Magno se hizo potente y el imperio griego fue tan grande, pero Alejandro Magno murió muy joven. Y después de Alejandro Magno viene un siguiente imperio. Así que el verso 19, que es la cuarta bestia, representa al cuarto imperio. ¿Vale? De momento, dice Daniel, el verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Porque la bestia que le ha sorprendido y le ha dejado impresionado de lo espantoso que era esa bestia, era la cuarta bestia. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas, espantosa en gran manera. Espantosa en gran manera. Y ahora el ángel le revela cuál es la cuarta bestia. El verso 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Un cuarto reino. ¿Cuál es este reino que vino después y derribó al imperio griego? El imperio romano. El imperio romano. Y en estas 4 bestias, Dios revela a Daniel que toda la historia del futuro hasta el fin, cuando dice hasta el fin, es hasta el fin, hasta el apocalipsis. Vamos a ver estas 4 bestias que nos narran toda la historia universal, la historia de la humanidad. ¿Vale? Y hemos visto que primero fue el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y ahora nos está hablando del imperio romano, pero el imperio romano es una bestia espantosa y es diferente a todas las demás porque va a tener influencia hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Así que este imperio romano, el verso 24,
empieza a hablarnos acerca de lo que significa que esta bestia tiene los 10 cuernos y luego del cuerno pequeño, ¿vale? Verso 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. 10 reyes. O sea, de lo que es el imperio romano, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora vamos a empezar a desmigar un poquito este punto, ¿vale? Vamos a centrarnos, porque Daniel se está centrando en este momento en la cuarta bestia. Y es exactamente esa bestia la que va a llegar hasta el tiempo de Apocalipsis. Hasta el tiempo de Apocalipsis, ¿vale? Así que, para empezar, diremos que ya hemos entendido que la cuarta bestia es diferente a todas y que representa al imperio romano. Y del imperio romano dice que van a aparecer 10 reyes. 10 reyes. Y estos 10 reyes, querido hermano, es exactamente, ¿vale?, los 10 reyes que luego aparecen en la historia y que hasta nuestros tiempos contemporáneos en Europa siguen existiendo esos 10 reyes. Hasta el día de hoy. Aunque no gobiernan, aunque no tienen el poder, pero están los 10 reyes. Estos 10 reyes de Europa es el reino de Bélgica, que tiene rey, pero no gobierna. Dinamarca le pasa lo mismo. España, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein y los Países Bajos. ¿Vale? Liechtenstein. Vale. Entonces, hasta el día de hoy, esos, como aquí en España, por ejemplo, está la monarquía, están los reyes, pero en realidad no gobiernan, no reinan, ¿vale? Pero ahí están. Pero dice, además, que también se levantará un cuerno pequeño de aquel reino. ¿Cuál es la bestia? ¿Cuál es ese reino? Recordemos, Roma, el imperio romano. Y de aquel imperio romano se levantará un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Ahora, este cuerno pequeño dice que va luego también a derribar a 3 fuerzas, 3 cuernos, ¿vale? Así que, ¿cuál es la institución? ¿Cuál es el gobierno, el poder que ha salido del imperio romano? ¿Cuál es? Solo hay uno, que hasta el día de hoy lo tenemos vigente y estará vigente en el tiempo de Apocalipsis, porque esta cuarta bestia va a tener repercusión durante el tiempo de Apocalipsis también, ¿vale? Este cuerno pequeño, sin lugar a dudas, es el papado, el sistema religioso católico romano, que precisamente sale del imperio romano. Ahora, cuando el imperio romano, cuando Roma, la caída de Roma sucede, en ese momento Roma o el imperio
tiene invasiones, y son invasiones bárbaras, ¿vale? Que fundamentalmente fueron tres grupos: los godos, de donde salieron los astrogodos y los visigodos. Luego, los vándalos y los suevos. Cuando el Imperio Romano está cayendo, todas estas invasiones bárbaras quieren sacar beneficio de la caída de la bestia. Pero el cuerno pequeño, el papado, vence. El papado vence a los godos, a los vándalos y a los suevos. Así que ya tenemos los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Verso 25 de Daniel nos habla y dice que el cuerno pequeño, y ya nos había dicho anteriormente que hablaba grandes cosas, este cuerno pequeño. El verso 25 nos aclara cuáles son esas grandes cosas. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Acerca de este cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempos. Ya tenemos que irnos un poco familiarizando con este lenguaje, que tiempo es uno, en singular. Tiempos son dos, o sea, uno más dos. Y medio tiempo significa 3 años y medio. 3 años y medio es exactamente lo que nos va a aparecer también, o ya nos está apareciendo en el libro de Apocalipsis, que los total 7 años de la gran tribulación se divide en 3 años y medio y otros últimos 3 años y medio, que unas veces se le llama 1260 días, que es exactamente también la suma de 3 años y medio, o de otra forma que también se llama 42 meses, que es lo mismo, ¿vale? Así que nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Ahora vamos a volver nuevamente a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ir al verso 3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿De dónde salen los cuernos? De la cabeza. Y vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio su autoridad? La bestia. Además, le dio el trono. Su trono. Decía en el capítulo 2, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, esta bestia está sentada en un trono, tiene poder
tiene gran autoridad, y ese poder y gran autoridad no fue dado de Dios, fue dado del dragón, del diablo. Y nos dice que esta bestia hacía guerra, este cuerno pequeño que salió del Imperio Romano, hacía guerra contra los santos. Vemos también que tiene una herida de muerte en la cabeza y su herida es sanada, y la gente de toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5, observa, la misma boca que nos habla del cuerno pequeño está aquí. Verso 5 dice: también se le dio boca, ¿ves? Que hablase grandes cosas, lo mismo que Daniel, grandes cosas, y blasfemias, igual que Daniel, blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la misma fecha que Daniel. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Es el mismo término. Así que, y abrió su boca, dice el 6, en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, blasfemar, blasfemar, blasfemar es decir. Imagínate si yo soy esa bestia. Yo soy esa bestia que he recibido poder y autoridad del mismo Satanás. Blasfemar significa decir que yo soy enviado de Dios. Eso es blasfemar. Eso es una gran blasfemia. ¿Vale? Ahora, verso 7. Y se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Exactamente lo mismo que nos dijo Daniel. Hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, yo te pregunto, ¿no es acaso esta bestia, la que venció y dio muerte a Juan el Bautista a través de Herodes, que representaba a Roma, al Imperio Romano? ¿No es acaso Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, al que Herodes y Poncio Pilato se juntaron para sentenciar a Jesús? ¿No es acaso que era la ley romana que todo aquel que era malhechor era colgado en un madero? Eso era la ley romana. Son los romanos los que hacían eso. Recuerda, los judíos decían: no nos es permitido a nosotros hacer esto. Pero los romanos sí, eso es ley romana. ¿No es acaso el Imperio Romano que asesinó a Pablo? ¿No es acaso que crucificó a Pedro? ¿No es acaso el Imperio Romano que mató a Santiago y a todos los apóstoles? ¿No es acaso el Imperio Romano que perseguía y mataba y quemaba
y los decapitaba y los entregaba para ser devorados por las bestias en los coliseos romanos a los primeros cristianos. ¿No es acaso esta bestia que hacía todas estas cosas, que hacía guerra contra los santos y los vencía, los mataba? ¿No es acaso de esta misma bestia que sale este cuerno pequeño, este sistema católico religioso, católico romano, que siguió haciendo guerra contra los santos durante la famosa Santa Inquisición y también la Guerra Santa y las cruzadas, que en nombre de Dios mataba a quien se le ponía por delante? Esta famosa Santa Inquisición, mira, las peores torturas de la humanidad que la humanidad ha visto es contra los santos de Dios. Las torturas que solo una mente diabólica podía imaginar y podía actuar de esa forma. Es la época más oscura de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. La época más oscura de cómo eran torturados los cristianos, y la Biblia era prohibida y perseguida. Así que ¿hay duda acaso de cuál es ese cuerno pequeño que sale de esta bestia que representa al Imperio Romano? Así pues, dice el verso 7, que esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerla. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Acaso no es esta bestia que se ha expandido por toda la tierra? ¿No ha expandido su sistema católico, religioso, apostólico, romano? Que de apostólico tiene poco. De apostólico, mejor dicho, no tiene nada, porque sí mató a los profetas, a los apóstoles. Así que el verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Sabes? Donde hay una idolatría, hay una adoración. Donde hay ídolos, porque ha llenado de ídolos. Ha llenado de ídolos la tierra. Y así que dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. Escucha esto. Pero ¿quiénes? Excepto un grupo. Todos los moradores de la tierra, excepto un pequeño grupo. Ese grupo, ¿quiénes no adoraron? Dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los únicos que tienen los nombres escritos en el libro de la vida son aquellos verdaderos cristianos que no les importó y no les importa perder la vida con tal de no negar al Señor que los rescató, al Señor que entregó
su sangre por nosotros. Aquel que no renegó de poner su fe en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, si tu nombre está puesto en el libro de la vida, gloria al Señor. Pero los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida ya no participan de la idolatría, de la adoración acerca de la bestia, de demonios. Ya no participan. ¿Por qué? Porque el Señor los ha rescatado. El Señor nos ha sacado de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable. Así que dice el verso 9, y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sabes? Hay una cualidad, hay una característica, hay un distintivo entre un verdadero hijo de Dios. ¿Y sabes cuál es? Que ningún santo que fue vencido por la bestia buscó venganza, porque su esperanza está puesta en aquel que resucita a los muertos. Así que aquí está la paciencia y la fe de los santos. Un verdadero hijo de Dios nunca se tomará por sus propias manos su justicia o venganza. Nunca, jamás. Porque nunca has visto a un Pedro intentando vengarse de sus malhechores. No has visto nunca a un Santiago vengarse, no has visto a un Esteban vengarse, no has visto a un Pablo vengarse, no has visto a un Juan vengarse, no has visto a nadie, ni ningún seguidor de Cristo buscó venganza. ¿Sabes lo que buscamos? Los verdaderos cristianos. Es misericordia para los que aún están en ese sistema. Abran los ojos, se arrepientan y Dios los perdone y escriba su nombre en el libro de la vida. Por eso, Esteban también cuando moría decía, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Es esa la actitud, es ese el distintivo de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sabe amar como Cristo amó hasta el final de su vida. El amor es el distintivo. Así que ya vemos cuál es esta primera bestia y va a aparecer en escena una segunda bestia. ¿Sabes? Antes de pasar a la segunda bestia, muchas personas nos hablan acerca de esta primera bestia, la cual hemos hablado, que es el anticristo en persona. Pero quiero que entiendas primeramente lo que significa ser anticristo. La palabra anticristo, primeramente, tiene dos significados. El primer significado es anti, es contra, significa contra Cristo. Y siempre va a estar contra todos los seguidores de Cristo. Siempre va a estar contra todos los seguidores de Cristo, pero de una forma engañosa. Eso es lo que nos dice de
Juan, verso 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Ahora, observa la expresión cuando dice, porque muchos engañadores. Déjame decirte que el anticristo en el último tiempo será una persona, pero no es el único anticristo, porque el anticristo tienes que entender primeramente que es el espíritu del enemigo, que es un espíritu contra Cristo, un espíritu de anticristo. Por eso no hay uno, sino muchos que tienen el espíritu del anticristo. Es un sistema diabólico y puede usar a diferentes personas e instituciones. ¿Vale? Así que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Vale? Y al final dice que este es el engañador y el anticristo. O sea, muchos, porque hay muchos espíritus de anticristo. ¿Vale? Ese es el primer término. O sea, contra Cristo. El segundo término, lo que significa anticristo, es en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. ¿Qué quiere decir en lugar de Cristo? Quiere decir que es un impostor que se hace pasar por seguidor de Cristo, por representante de Cristo, pero no lo es. Es un engañador. Es lo que nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 5, Marcos 13, 6, Lucas 21, 8 nos da este término, ¿vale? Dice, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que vendrán muchos, porque el espíritu del anticristo no es una persona, es un sistema y es muchos espíritus de anticristo. De hecho, ya aquí Juan dice, porque muchos engañadores ya han salido por el mundo, o sea, ya está el espíritu del anticristo en el tiempo de Juan, por ejemplo, y el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Así que esta es, primeramente, que entiendas lo que significa anticristo. Uno, que está en contra de Cristo, se opone a Cristo. Y el segundo, que es, el segundo término, es que se hace pasar por Cristo, pero no es seguidor, ni es representante, ni es nada que ver con la enseñanza de Cristo. Así que ahora vamos al capítulo 13 de Apocalipsis y el verso 12. ¿Vale? Vamos a leer del 11 al 12. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se parecía a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ves? Aquí está este espíritu. Vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda autoridad de la primera bestia. O sea, está muy, muy influenciada y la primera bestia le da poder, porque es el mismo espíritu de satánico, ¿vale? Dice, ejerce toda autoridad sobre la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que esta segunda bestia va a ser exactamente lo que conocemos como el falso profeta. El falso profeta. Este tendrá ciertas características, ¿vale? Déjame también decirte que estas mismas dos bestias, todo lo vamos a ver reflejado también en el capítulo 17 de Apocalipsis. Los va a volver a poner en escena, y también en el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿vale? Vamos a ir un segundo a 19 de Apocalipsis, verso 20 y 21. Dice, y la bestia fue apresada. Esa es la primera bestia. Y con ella el falso profeta. ¿Ves? Aquí está la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aquí están las dos bestias, y estas dos bestias al final del capítulo 19 fueron, dice, lanzados vivos dentro del fuego que arde con azufre. O sea, fueron lanzados vivos. Este fuego es el infierno. Acordaos del esquema que tenemos. Ahí están. Estos dos son lanzados al lago de fuego, ¿vale? Así que estamos viendo, volvemos al capítulo 13 y nos va a hablar acerca de esta bestia que está haciendo grandes señales, ¿vale? Vamos a leer estas señales. Dice también, verso 13, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Wow! O sea, esto será impresionante. Recuerda que ya antes una gran señal de la bestia es que tenía una herida mortal y fue sanada. Y los moradores de la tierra se maravillaron y dijeron, ¿quién como esta bestia? No hay nadie. Ahora esta segunda bestia hace también prodigios, hace señales, hace milagros y está haciendo todo esto porque la bestia anterior le ha dado su poder. Dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Wow, o sea, impresionante todo lo que harán. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, la idolatría en su máxima potencia. Y así como en la Santa Inquisición, a todo aquel que se oponía al sistema religioso católico romano era llevado a hogueras o crucificado, torturado. Así también
Ahora, el verso 16 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ahora está el sello, la marca de la bestia. Y todo esto es impresionante, pero a nosotros los cristianos no nos puede ya impresionar, porque ya nos lo habló anteriormente también Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer primeramente del verso 3 y 4. Y dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice primeramente en el versículo 1, está hablando de la segunda venida de Cristo. Respecto a la segunda venida de Cristo, el verso 3 dice, nadie os engañe. ¿Qué nos decía aquí? Que engañaba, ¿verdad? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto. ¿Ves? Aquí están los dos términos del anticristo. Se opone, o sea, está en contra, pero por otro lado, la segunda parte dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, o sea, haciéndose pasar por Dios. Así que vemos que se cumple en esta persona. Verso 7 al verso 9, al verso 10 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Está hablando Pablo en su tiempo, solo que hay que al presente lo detiene. ¿Y qué es aquello que al presente lo detenía? Fundamentalmente, la verdadera iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero no verdad de la que la gente se puede inventar. Esta es la verdad. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Por eso los hijos de Dios no tienen autoridad humana, sino la autoridad divina, que es la palabra de Dios. Así que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto lo veremos en el capítulo 19. Va a matar con el Señor cuando venga aquí a la tierra. Capítulo 19. Va a matar a estas bestias. Dice, y con el espíritu de su boca. ¿Ves? El espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, este engañador, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque hay quienes no quieren seguir la verdad de la palabra de Dios. Solo hay quienes quieren seguir señales, milagritos y todas esas cosas, ¿vale? Dice que con engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quieren, hay gente que no quiere la palabra de Dios, solo quiere milagritos.
bueno, esos van a ser fácilmente engañados. ¿Vale? Así que vamos terminando. Versos 17 y 18 dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Todos llevarán una marca en su mano derecha o en su frente. Dice, verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El 666. ¿Os recordáis que antes nos decía en el verso 1, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo? Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Sabes qué es lo que lleva aquel líder religioso sobre su cabeza? Como un gorro, ¿verdad? Que es una tiara y hay una inscripción en latín que dice vicario del Hijo de Dios. En español, representante del Hijo de Dios, representante de Cristo. ¿Vale? Ahora, quiero que observen. Bueno, aquí vemos uno de los títulos que lleva el Papa en su mitra. Está escrito en latín y dice Vicarius Filii Dei, que significa representante del Hijo de Dios, o también traducido muchas veces representante de Cristo en la tierra. Ahora, cuando vamos y convertimos Vicarius Filii Dei, lo convertimos en números romanos, tenemos que la V es 5, la I es 1, la C 100, la A no representa nada, la R tampoco representa nada, la I es 1, la V es 5 y la S no representa nada. La F es 0, la I es 1, la L es 50, la I es 1, la otra I 1, la D representa 500, la E es 0 y la I es 1. Si sumamos esto, tenemos el número 666. Esto solo como un dato curioso o anecdótico. No quiero entrar más en detalle y ahí lo dejamos. Piensa, medita en ello y sobre todo, acepta la verdad del Evangelio para que no seas engañado. Que Dios te bendiga.